Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Vale, por invitarme. Para mí siempre es un placer formar parte y devolver un poquito a la universidad todo lo que me dio. Como dijo Andrea, soy egresada de la UTN, de la Regional Buenos Aires. Actualmente soy Product Manager, Senior Product Manager en LinkedIn, Silicon Valley, parte de Silicon Valley. Probablemente ustedes siempre tengo amigos que un poco se ríen y lo llaman LinkedIn en Argentina. Acá se llama LinkedIn. Y bueno, formo parte de una gran organización de línea de producto que se llama LinkedIn Marketing Solutions. Eh, digamos, soy la directora de productos de nuevos formatos de ad formats, formatos de publicidad, digamos, en el feed de LinkedIn y también en mensajería de LinkedIn. Y bueno, trabajo en el día a día con distintos equipos. Hasta hace poquito estuve basada en Bay Area, me mudé a Florida, así que ahora estamos a una hora de diferencia. Los invito a que me agreguen en LinkedIn también y que se sumen. Feliz también de responder cualquier pregunta adicional después de esta charla también. Y bueno, como le decía a Andrea y le conté un poco a Valeria, yo trabajo en el día a día con distintos equipos de ingeniería, de desarrollo, con diseño, equipos de diseño, con equipos de business operations, con múltiples equipos y hacemos parte del planeamiento. Obviamente la metodología ágil la aplicamos más a todo lo que es desarrollo, más que a la parte de análisis de producto, a la parte de negocio de producto, ¿no? Pero bueno, también muchas veces los otros equipos o los cross-functional teams también forman parte de este planeamiento cuando hace falta, ¿no? Porque también son stakeholders de los productos. Así que bueno, no sé, Andrea, creo que di más o menos una introducción, no sé si querés hacerme alguna otra pregunta. Excelente, Romina, muchas gracias por tu presentación. La verdad que uno cuando piensa en el gigante de Silicon Valley empieza a pensar en qué se dedica para poder ser la meca de la tecnología, ¿no? Y de qué manera estos marcos ágiles pudieron, digamos, sumergirse para que justamente cada una de esas empresas que vos nombrabas y demás, sobre todo la tuya, puedan adoptar este marco ágil. ¿Cómo fue, Romina? ¿Ya tenían, digamos, una experiencia en agilidad? En LinkedIn ¿Empezaron, siempre, digamos, de a poco? sí, Dale. en LinkedIn siempre se manejaron, y antes de entrar a LinkedIn también trabajé casi 6 años en Microsoft Ujú. y trabajé para otra empresa aquí también como Product Manager, también utilizando metodologías ágiles que se llama Blue Shield of California. Y podría decir que LinkedIn tiene una particularidad, y es que cada equipo de producto se maneja como si fuese una startup en sí mismo, lo Ujú. cual tiene un montón de beneficios. Obviamente tiene contras y beneficios, ¿no? Eh, Uno de los beneficios que tiene trabajar de esta manera es que tenés un montón de autonomía. Cada líder de producto, como yo, definimos el producto, definimos el roadmap, trabajamos con nuestro equipo de ingeniería, trabajamos con BizOps, Business Operations, para entender el impacto en el negocio y demás, y así priorizar el roadmap también. Pero sí tenemos mucha agilidad en cuanto a movernos también con las prioridades, ¿no? Y cómo hacemos el planning con el equipo de desarrollo. Yo creo que eso da mucha agilidad. Por ejemplo, a comparación de cómo lo veía en Microsoft, que es una empresa mucho más grande, un poco más estructurada. Trataban de hacer ágil, pero siempre se terminaba siendo como un medio waterfall ágil. Se mezclaban un poco las cosas. Y debo decir que dependiendo del producto, a veces estás un poco forzado a hacer eso también, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones tenemos que dividir parte de nuestro roadmap en cosas, por ejemplo, temas de infraestructura o temas fundacionales, ¿no? Lo que llamamos Tech Foundations, y después funcionalidades de producto específicas, ¿no? Y nuevos productos. Por ejemplo, yo lanzo nuevos productos, estoy trabajando en hacer venture bets y nuevas exploraciones de productos, pero a la vez también mantengo productos que ya están, ¿no? Por ejemplo, los ads o el advertising que ustedes ven en el feed de LinkedIn es parte de uno de los productos que yo tengo. Y a medida que
eso si bien ya está, lo seguimos mejorando, lo seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, parte del día a día de esa flexibilidad, o cuando hacemos sprint planning, trato de más o menos balancear la carga en cuanto a cuántas cosas hacemos que vayan dedicadas a mantenimiento del producto, cuántas cosas hacemos que son nueva funcionalidad, tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Y bueno, después siempre hay cosas inesperadas, como por ejemplo bugs, que se suman a tu backlog. Por ejemplo, en LinkedIn sí tenemos una prioridad que si dentro del sprint planning tenemos un bug, es lo primero que atacamos. Primero resolvemos los bugs y nos dedicamos a asegurarnos que la experiencia de los miembros de LinkedIn sea la mejor, y después vienen las funcionalidades nuevas del producto, ¿no? Eso tiene pros y cons, que por un lado nos aseguramos que la experiencia actual sigue siendo la mejor experiencia porque solucionamos los bugs prontamente, pero por otro lado la desventaja es que a veces terminamos haciendo push en las fechas de lo que queremos lanzar, ¿no? Y como decía, y con los nuevos productos a veces es un poco al revés, tenemos que, trato de hacer con el equipo de desarrollo, si bien nos manejamos en el día a día con Agile, hacer la planificación backwards, ¿no? O sea, decir, bueno, yo quiero lanzar este producto sí o sí a mediados de marzo de 2022. ¿Qué tengo que hacer para que ese producto se lance en marzo de 2022? Y muchas veces hay que hacer muchos trade-offs, ¿no? O sea, tenés que decir, bueno, a lo mejor tengo que hacer el MVP del MVP, tengo que hacerlo más chiquitito aún para poder lanzarlo en la fecha que quiero, ¿no? Y tratar de ir manejando algunos milestones importantes dentro de los siguientes meses, ¿no? Para poder darnos cuenta si vamos a llegar o no vamos a llegar también, ¿no? Creo que esa es una de las grandes desventajas a veces de Agile, que tenés un poco menos de visibilidad sobre el scope creep, ¿no? Cuando se te van deslizando los milestones y no sabes si vas a llegar o no vas a llegar, que tenés que poner un poco más, afinar un poco más el hilo, y muchas veces tenés que, como decía antes, hacer este trade-off de a veces dejar algunas cosas de lado, ¿no? Para priorizar lo más importante. Creo que es uno de los temas. Y con cada uno de los equipos nos manejamos re distinto. Con un equipo, por ejemplo, hacemos todo con Jira, ¿no? Hacemos el backlog grooming con Jira, hacemos la priorización del backlog y demás. Y con otro equipo arrancamos haciendo todo en un Google Docs. Por eso les decía que cada uno de los equipos son bien allá en el sentido de autoadministrados, ¿no? Nosotros decidimos cómo vamos a manejar esto, si queremos usar una herramienta, si lo queremos hacer en un documento, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Entonces, yo siempre los escucho, porque si yo no los escucho como Product Manager, lo que va a suceder es el equipo no va a hacer lo que yo quiero que hagan, ¿no? Claro, tal cual, Romina. Y una pregunta, vos estás como Product Manager y tenés, me dijiste, distintos equipos de desarrollo. Sí. ¿Cada equipo de desarrollo tiene su propio Product Owner? ¿Cómo es eso? No, yo ¿Tienen un Scrum Master? Sí, soy Product Manager, Product Lead, barra Product Owner, o sea, ayuda a hacer backlog. En LinkedIn, salvo proyectos muy grandes o productos muy grandes, que tienen además lo que se llama TPM, que es como el Technical Program Manager, que es como el gerente de proyecto, digamos, el que maneja el proyecto cuando hay muchísimas partes involucradas y hace falta que esa persona nos ayude a coordinar. El resto, el PM es el que lidera, el que maneja las fechas, el que orquestra todo, digamos, ¿no? Lo que sí, trabajo muy cercanamente con un Engineer Manager. Tengo un Engineer Manager por cada equipo de ingeniería con el que trabajo. Así que perfecto, Romy. Y otra pregunta, vos comentabas que cuando quizás empieza un nuevo producto o tienen que empezar a lanzar un nuevo producto, a programarlo o lo que sea, ¿tienen quizás alguna herramienta que a ustedes les sirva, como por ejemplo un User Story Mapping, algo que puedan, digamos, tener esa visión general de ese producto, un Product Vision Board, por ejemplo? O algo que... no. No, lo hacemos, por eso digo que nos manejamos como si fuesen mini startups dentro de una gran empresa, ¿no? Lo que hacemos es, cada PM lo maneja de una manera distinta,
y tratamos, por ejemplo, sí tenemos nuestro roadmap, ¿no? Entonces, en el roadmap yo linkeo todos los documentos, por ejemplo, los PRD, ¿no? Los Product Requirement Documents, y linkeo todos los documentos, linkeo los diseños de producto, etcétera, etcétera, y el Jira Board, ¿no? Para que se sepa dónde está el resto del backlog de este producto. Y así es como lo seguimos, pero hay otros PMs dentro de LinkedIn que no lo manejan de la misma manera, ¿no? Y tienen, no sé, tal vez su roadmap está dentro de un documento de Google, de un Google Doc. Digamos. Sí, por ejemplo, tenemos acceso a AJA, pero AJA, por ejemplo, no sé si algunos están más o menos familiarizados con AJA, también sirve para armar el roadmap de producto, para armar como la visión general y demás, y sirve para armar los releases, o sea, en realidad te deja manejar todo el ciclo de producto. La realidad es que por la velocidad en la que cambiamos cosas dentro de LinkedIn, para ser más ágiles el producto no nos sirvió. Entonces lo usamos, sí lo usamos, por ejemplo, yo lo uso para recolectar ideas de los equipos de ventas, de sales. Los sales representatives que están trabajando en distintas áreas me envían a través de AJA ideas o sugerencias o cosas que los clientes piden, y yo les respondo a través de esa herramienta si lo tengo considerado en mi plan o no lo tengo considerado, o si será considerado futuro y demás, ¿no? Es como que lo uso como herramienta de comunicación con sales, pero no lo uso para road mapping, digamos, ¿no? Para todo lo que es roadmap de producto. Sí, creo que, y por ejemplo, y una de las desventajas para usarlo también era que los ingenieros no tienen acceso, los ingenieros de software no tienen acceso a esa herramienta. Entonces, siempre que uno utilice, especialmente para hacerlo más ágil la comunicación y demás, todos tienen que tener acceso, porque si alguien no tiene acceso, esa herramienta no sirve para el resto del equipo, ¿no? Especialmente porque los equipos ágiles, estos equipos de productos son equipos chicos. Tienen un engineer manager, pero también tienen 5 o 6 ingenieros, ¿no? Entre backend, frontend, mobile, generalmente es uno de iOS, uno de Android, y después tenés backend y frontend, ¿no? Y así más o menos son las características de todos los grupos. No hay, casi no hay equipos que sean de más de 6 ingenieros a la vez, digamos. Hay algunas excepciones, pero en general, por ejemplo, el año pasado lancé un producto que se llama Conversation Ads. Conversation Ads es un producto que te deja lanzar ads o advertising dentro de la mensajería de LinkedIn. Y el proyecto era muy grande y necesitábamos lanzar al final de marzo de 2020, justo antes de que arrancara la pandemia, así que fue un timing tremendo, la verdad que fue difícil, pero finalmente lo lanzamos, fue la mejor decisión no haberlo pospuesto, porque la siguiente fecha posible para el siguiente lanzamiento eran 6 meses después de eso, así que no, muchas veces eso es lo que pasa, que si uno pierde el ciclo en el que podés lanzarlo por determinadas condiciones de mercado, por plan de trabajar con el Product Marketing Manager que tiene también su roadmap y demás, ya perdés ese time slice, digamos, ese momento en el tiempo, y ya se te va al siguiente, a la siguiente temporada, ¿no? Bueno, lo que pasó con ese es que tenemos, para poder llegar a la fecha en la que queríamos lanzar el producto, tuve que pedir más recursos a distintos equipos, ¿no? Y llegó un momento que yo tenía casi 15 desarrolladores trabajando en el mismo producto. Ahora, si bien eran 15 desarrolladores, lo que hicimos para que no sea tan dificultosa, porque ya cuando tenés más de 6, 7, 8 desarrolladores es imposible la comunicación, no terminas más las stand-ups, es un caos, o sea, no va a ningún lado. Fue partirlos en dos equipitos más chiquitos, en donde uno se focalizaba en la experiencia del miembro de LinkedIn, Member Experience, y el otro estaba en Advertiser Experience, desarrollaba todo lo que era la parte de cómo crear esos ads, ¿no? la experiencia del marketer. Así que eso fue, al principio era medio caótico, y después resultó siendo bastante exitoso haberlo partido en dos, porque si no era inmanejable.
Y aparte resulta, para el PM también resulta súper difícil manejar tantas comunicaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para mí, si bien era el mismo, trabajaba en ese momento con un solo engineer manager, pero para mí era más fácil, porque él era mi principal punto de contacto en ese momento, y si hacía falta o aparecía en los stand-ups del equipo 1, en los stand-ups del equipo 2, ¿no? Trataba de estar presente en casi todos, ¿no? Y ahora con los equipos que tengo también, con uno más que otro, porque con uno hay más, por ejemplo, es otra de las cosas, ¿no? El PM funciona como Product Owner, ¿no? Se pone el sombrero del Product Owner, y tenés que desbloquear a los ingenieros cuando están en alguna situación en particular, cuando ves que necesitan resolver algo, y no pueden, ¿no? Entonces tenés que poder estar ahí para responder las preguntas inmediatamente, porque si no, lo que suele suceder es que quedan las preguntas para después, o te las pasan por Slack o en un documento y demás, y terminan respondiéndose una semana después, ¿no? Y ya todo eso corre los tiempos del desarrollo también, porque tenés al ingeniero bloqueado. Así que es un poco entre Product Owner y también, si se quiere, el coordinador, bueno, entre el Engineering Manager y el PM, ¿no? Hacen la parte de coordinación de de todo el ceremonial de Agile, ¿no? Así que bueno, por ahí. Claro, claro, perfecto, Romy, sí, y hablando un poquito de lo que es el liderazgo que tienen dentro de acá, ¿no? ¿Se adaptan a las necesidades que tienen las personas o en realidad está más orientada a lo que es el cliente o a la estrategia organizacional que tiene la empresa o la ¿Te compañía en referís realidad? a los equipos en general Exacto. Sí, sí, a los liderazgos que tienen, digamos, los product manager, porque algo de líder tenés que tener más allá de que estás, digamos, al mismo nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Hablamos de esto de agilidad porque, bueno, sabemos que no hay roles bien diferenciados, pero sí tenemos que tener estos roles que ayudan, como decías vos, a definir las prioridades, a saber qué es lo que va primero, qué es lo que va después, ¿no? Sí, de todo un poco, digamos, porque como te Ujú, decía, el PM, bueno, y el Engineer Manager también ayuda un montón, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que las claro. tenés que hacer bastante a la par, Ujú, para tomar decisiones de cuándo se hacen determinadas cosas, si tenés los recursos que hacen falta y demás, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, cada PM es casi como el CEO de su propio producto, ¿no? Si bien hay muchas dependencias, a mí algo que me pasa es que sí, varios de mis productos tienen muchísimas dependencias con lo que llamamos flagship, que son los productos que ustedes usan normalmente, que son los gratuitos, ¿no? De LinkedIn, ¿no? ujú. Creas una cuenta, navegas en el feed de LinkedIn y interactúas con otras personas, usas mensajería con otras personas y demás. Todo eso es lo que llamamos flagship. Y todas las cosas que nosotros queremos hacer muchas veces dependen de los cambios o cosas que quieren hacer los otros equipos, ¿no? Entonces, yo como líder de producto tengo que defender la idea, tengo que demostrar, obviamente con datos, ¿no? O sea, también trabajo con data scientists para obtener la información que necesito para validar mi hipótesis. Y en base a eso decir, mira, esta es una oportunidad de este tamaño, de tales características, etcétera, etcétera. Puede ser que el impacto de esa oportunidad no sean necesariamente revenue, digamos, o dinero, sino que tal vez sea mejor experiencia, mejor experiencia del lado de los marketers cuando crean los ads, o que sea mejor, oh my god, me olvido de las palabras, por favor. Engagement, o sea, mejor eh, engagement con los miembros de LinkedIn, digamos, ¿no? Y bueno, dependiendo del tamaño de la oportunidad y de cómo se vea eso hacia el leadership, yo lo tengo que presentar y defenderlo, ¿no? Y muchas veces necesito también el input del engineer manager para poder defenderlo también, y en base a eso también a veces se asignan equipos más grandes, ¿no? Si yo sé que mi oportunidad o mi producto está alineado con lo que la empresa quiere hacer, y quiero moverme rápido, y la empresa está lanzando otro producto que necesita lanzarse en cierto tiempo, y yo quiero lanzarlo alineado con eso, entonces necesito moverme más rápido, necesito más recursos, ¿no? Y así como lo defiendo también, y me traigo recursos de mi lado. Que eso Claro, también es un claro. poco cómo se asignan, es súper complejo. Por lo menos en LinkedIn tenemos muchos equipos, si bien hay algunos recursos que son
fijos, digamos, dentro de cada equipo. Dependiendo de la oportunidad y de lo que estemos haciendo, a veces movemos recursos entre distintos equipos y distintos productos, ¿no? Para poder cumplir, como te decía, el año pasado, con este producto que lanzamos, necesité más recursos y tuve que como elevar esto al leadership, y ellos me terminaron dando recursos que salieron de otros equipos. Así que bueno, es así, es como se reparte y se baraja y se da de nuevo. Claro. No sé si respondí tu Seguro. pregunta. Sí, sí, perfecto, perfecto. O sea, está bueno esto que comentás, ¿no? Que cada uno es como su propio dueño como de esa startup, como decías, y es importante justamente hacer este análisis que decía con los datos, ¿no? De ver qué tan prometedora va a ser esa funcionalidad o ese producto que están ofreciendo para que, bueno, siga sumando un poco más al producto en general que ustedes tienen, ¿no? Sí, sí. Y Sí, algo sí. interesante sobre el tema de los datos es que, por ejemplo, hay algunos equipos que tienen asignado un data scientist, ¿no? En nuestros equipos nos toca que a veces tenemos que solicitarlo cada vez que hacemos planning, porque más allá del sprint planning que hacemos cada 2 semanas, además hacemos un planning trimestral a nivel de equipo y seteamos nuestros OKRs, ¿no? Entonces, seteamos los OKRs, decimos qué es lo que vamos a cumplir, qué es lo que vamos a hacer, y en base a eso hacemos después los plannings, los sprint plannings con el equipo, ¿no? Entonces, nos tenemos que básicamente, como te decía, para poder backup, digamos, reforzar la idea de que queremos hacer esto, necesitamos datos para validar eso, ¿no? Como no tenemos siempre un data scientist, muchas veces los ingenieros de software, los ingenieros del equipo, cumplen parte de ese rol y me ayudan a mí a obtener la información que necesito. Y también nosotros tenemos, los PM a veces también tenemos que ser autosuficientes, tenemos algunas herramientas y demás para poder hacer pool de la información que necesitamos, ¿no? O sea, poder ir a un dashboard y decir, bueno, yo estoy viendo que esto está creciendo, bla, 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 y demás, y que en base a eso justificarlo, ¿no? Pero es interesante porque hoy por hoy todos tenemos un poquito de ese rol de data scientist también, ¿no? Claro. Y es interesante porque no he visto, no sé cómo lo están tratando hoy por hoy en Agile, pero es como que no sé si hay un rol muy definido para el data scientist, pero hoy lo veo como un rol súper, súper necesario, sobre todo para Sí, cuando haces desarrollo de producto, ¿no? Que todos tengan un poco ese sombrero, ese rol, sea un ingeniero, sea el PM o sea un data scientist que forma parte del equipo, ¿no? ¿Cómo lo están viendo eso? sí. Me parece que se cortó. Hola, hola. A ver. Hola, ahí te ¿Ahí se escucho. me escucha? Ahora sí, Sí, saqué la cámara, sí se me escucha mejor. No, que comparto y coincido totalmente con vos en lo que decís, Romina, de que tiene que existir este rol en cualquier proyecto que se haga, y sobre todo cuando se está abocando al producto, ¿no? Porque los marcos ágiles nacen, como todos sabemos, orientados a lo que es el producto y el desarrollo de este software, ¿no? claro. Pero se está viendo ya lo que es agilidad, digamos, desde el lado de proyecto y de qué manera podemos gestionar esos proyectos utilizando agilidad. Y si nosotros Claro. conocemos los datos, como vos decías, y tenemos un especialista que los analice y que pueda justamente mostrar esos resultados, va a ser mucho más fácil poder gestionarlos de alguna forma, ¿no? Sí. Y es importante justamente ir al tema de que cuando uno gestiona proyectos, de alguna forma tiene logros, ¿no? Logros en el corto plazo que antes quizás con marcos de trabajo que eran waterfall, como vos decías, no se llegan a ver del todo, ¿no? Claro. Con respecto a esto, Romy, para vos, ¿cuál fue tu mayor logro dentro de lo que era la gestión ágil de los productos que vos estuviste, digamos, a cargo? Yo creo que mi mayor logro fue Ujú. en 2 oportunidades haber podido definir el MVP del MVP, digamos, hacer la prueba más chiquita posible para poder validar el Product Market Fit. Yo creo que en eso hace que Agile valga la pena y tenga sentido, ¿no? De poder hacer
múltiples iteraciones y poder probar que el producto tiene valor. Y de vuelta, ¿cómo probás que tiene valor? Mirando los datos, ¿no? De resultado, hacer mucha experimentación y demás. Y creo que eso para producto es algo que tiene que suceder sí o sí, digamos, ¿no? Si no hay experimentación y no probás que si eso funciona o no funciona, no estás fabricando un producto científicamente, digamos, ¿no? De alguna Exacto, manera. exacto. Y estar preparado a fallar y seguir de vuelta. Y eso, por ejemplo, comparado con las épocas cuando trabajaba en una empresa en donde los clientes compraban los productos a fixed price, digamos, ¿no? Se hacía un contrato y decían, esto va a tardar 2 años y se va a hacer esto. Claro, cuando terminás de hacer el producto ya nada que ver con lo que necesitabas al inicio, ¿no? Ya cambió, el mundo es otro. Fíjense si nosotros hiciéramos eso, ¿qué habría pasado? No les puedo explicar lo importante que fue el rol de Agile y también como adaptarnos a ese cambio el año pasado, ¿no? El año pasado no se pueden dar una idea en LinkedIn cómo tuvimos que dar vuelta a todas las prioridades, todo el plan que teníamos, hicimos así, lo rompimos, dijimos, bueno, pensemos de vuelta qué es lo que podemos hacer. Hagamos súper, ultra foco en lo que realmente importa, en que probamos valor a los clientes y usemos este año como aprendizaje, digamos, menos cosas mejor hechas, digamos, ¿no? Porque no sabíamos, la gente afectada por COVID y demás, tuvimos que disminuir nuestra capacidad, ¿no? Mucha gente no podía trabajar, nosotros en mi casa, mi marido y yo con mi nene que no iba a la escuela y que tenía que tomar las clases de casa, obviamente mi capacidad para poder responder al trabajo era menor también, ¿no? Entonces todo el mundo estaba en la misma situación y tuvimos que totalmente dar vuelta a las prioridades y yo creo que para mí fue totalmente esencial que me focalizara en qué era lo que traía más valor y decir, bueno, en vez de hacer estas 10 cosas, voy a hacer estas 3 súper bien y asegurarme que traigo el máximo valor. ¿Cómo las hago? Empiezo chiquito, empiezo muy, muy, muy chiquito, pruebo valor, alcanzo Product Market Fit y volvemos a iterar, ¿no? O sea, volvemos a dar vuelta. Y así fue como sacamos un montón de cosas adelante, no solo yo, sino varios equipos dentro de mi equipo, ¿no? Otros PMs dentro de mi equipo. Creo que nos puso a prueba nuestro poder de priorización, digamos. Y creo que eso es un skill no menor, ¿no? Saber priorizar, porque no tenemos tiempo para hacer todo. Y creo que en producto y en Agile, sobre todo, uno tiene un backlog que nunca termina, ¿no? Claro. Y esto es algo que por ejemplo, el mes pasado hicimos un mega ejercicio con el equipo de hacer un mega backlog grooming, porque teníamos en el backlog 28 millones de cosas que no íbamos a hacer nunca. Nunca se olviden de limpiar el backlog, es súper importante, porque eso los ayuda a priorizar mejor. Y si tienen un backlog que tiene 1500 items en el backlog, no van a llegar nunca a los 1500, ¿no? O sea, pongan una fecha de expiración. A mí eso me ayudó un montón decir, bueno, las cosas que no vi en 2 años, no las voy a tocar, evidentemente no las voy a hacer, no son alta prioridad para mí, las cierro, hago un bulk close de todos estos tickets de Jira, cierro todo eso y me enfoco en lo que quiero enfocarme, que es lo más importante, porque aparte las prioridades, la realidad del mercado y todas las cosas cambiaron desde hace 2 años atrás a hoy, ¿no? Entonces eso para mí, si alguno de ustedes tiene ese rol de Product Owner y tienen que priorizar, mantengan su backlog lo más chiquito que puedan. Para mí es un consejo sano que les puedo dar, porque si no, les va a costar un montón. Sí. Sí, Romy. ¿Y qué técnica de priorización utilizan ustedes, o quizás de estimación después, una vez que saben más o menos cuánto pesa cada historia de usuario, ¿no? Y demás? Sí, siempre hacemos, la verdad es que hacemos la estimación por story points, ¿no? De 1, 3, 5. Perfecto. Obviamente no es muy exacto, pero más o menos a medida que el equipo va avanzando y ves la velocidad, te das cuenta cuánto se puede hacer, ¿no? Pero mi idea de priorización, y la hago también con el Engineering Manager, es entender
el esfuerzo, ¿no? Y ahí ya no lo miro tanto en story points, tratamos de un poco de hacer la referencia a que esfuerzo en quarters, ¿no? O sea, ¿cuántos quarters representa esto? ¿Cuántos trimestres representa? Si esto van a ser 2 años de trabajo y el revenue va a ser X, pero tengo esta otra cosa que me lleva un quarter solamente en vez de tres quarters o 4, etc. Y el valor es un poquito menor, pero me lleva menos tiempo, esto va a ir primero, ¿no? O sea, en cuanto a impacto, que puede ser revenue, como decía antes, el impacto puede ser el impacto que uno defina como algo que mueve tu aguja en tu producto, ¿no? Puede ser revenue, puede ser engagement, puede ser no sé, customer satisfaction, dependiendo de las métricas, de las success metrics que definas, ¿no? Si tu impacto más esfuerzo te dan X, digamos, para mí esa es un poco la regla, ¿no? Y después también a veces un poco desdibuja algo de eso, las prioridades que tenga la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo digo que el 1 y el 2 del backlog son los más importantes, pero la empresa ahora me está diciendo que el 4 está más alineado con la estrategia y tal vez el 4 va a tener que ir primero y después 1 y 2, ¿no? A veces eso también ejerce, las fuerzas de la estrategia de la empresa ejercen ciertas fuerzas en el backlog de producto también, ¿no? Pero sí, es súper importante para mí la combinación entre impacto, como quieras definir el impacto, ¿no? Dependiendo de tus success metrics, y por otro lado, el esfuerzo que va a llevar a hacerlo, ¿no? Es una combinación de las dos cosas. Sí, totalmente de acuerdo, Romy. Y respecto a esto, mi pregunta también tiene que ver con cómo ustedes reciben el feedback, ¿no? Porque cuando quizás se hace agilidad en empresas un poco más chiquitas, uno tiene digamos, la respuesta del stakeholder o de los stakeholders que están involucrados dentro de lo que es este proceso, ¿no? De producto. Ujú. Dentro de lo que es LinkedIn, a ver si me sale como pronunciás vos, Romy. Yo también yo estudio inglés, pero no, viste, vos estás Bien, a allá, ver, así que el feedback de producto lo obtenemos de muchas maneras, porque tenemos muchos equipos, si bien nos manejamos como startup y demás, tenemos al menos 3 mecanismos para obtener feedback de producto. El primero es in-product surveys, o sea, todo lo que es como encuestas de producto dentro de nuestro producto, ¿no? Cuando te aparece un pop-up que dice, ¿qué te parece esto? ¿Cuál es tu experiencia? Muy linda, muy fea, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una. Eso es más como cuantitativa, ¿no? Ese feedback cuantitativo. Pero después tenemos el feedback cualitativo, ¿no? Que tenemos dos métodos de feedback cualitativo. El primero es, yo trabajo muy cercanamente con un PMM, con un Product Marketing Manager. El Product Marketing Manager es mi link porque como yo estoy del lado de ingeniería y trabajo con Engineering Manager, con los ingenieros de software y demás, es mi link con la gente de ventas, de sales. El Product Marketing Manager se conecta con la gente de sales y organiza reuniones con clientes de los equipos de ventas, ¿no? Con determinadas características. Por ejemplo, puede ser pre o post lanzamiento de producto. Muchas veces lo hacemos en las dos etapas. Lo hacemos antes de lanzar, le mostramos los mockups y demás, y le preguntamos si ellos lo usarían, qué les parece, nos da feedback, bla, bla, bla. Y muchas veces lo hacemos post lanzamiento de producto, a través de un survey o a través de reuniones con ellos directamente en la que nos cuentan cuál fue su experiencia al usarlo, cuál fue el retorno de inversión de producto, ¿no? O sea, el ROI, ¿no? El return of investment de haber usado el producto, cuál es el valor para ellos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los benchmarks que usan, ¿no? Las métricas que usan para medir el éxito de lanzar una campaña usando ese producto, ¿no? Una campaña de marketing. Y el otro método que estaba diciendo, el otro método cualitativo es, yo trabajo también con lo que en LinkedIn se llama UXR, es User Experience Research. Se hace básicamente como investigación de la experiencia de usuario haciendo como un testeo de producto, ¿no? Entonces, seleccionás ciertos miembros del LinkedIn, o puede ser también si estamos explorando el área de la experiencia del marketer, por lo menos de mi lado, ¿no? Pero dependiendo del target de usuario que necesitas, seleccionás esos usuarios
y los pones a mirar esa pantalla y que te expliquen qué creen que están haciendo en esa pantalla, ¿no? ¿Cómo lo harían mejor? ¿Cómo entenderían? O les pedís que hagan algo, hace X actividad, ¿no? Y esa persona, ese usuario, intenta hacer esa actividad. Si vos ves que se traba o no, ahí tenés algunos puntos de feedback, ¿no? Y bueno, y todo eso, el pre-feedback del Product Marketing Manager más el research de experiencia de usuario, lo tomo como input para mi producto cuando escribo mis requerimientos, mis documentos de requerimientos y demás, ¿no? Y trabajo con eso, con el diseñador, o sea, con el designer que va a armar el diseño definitivo del producto. Así que eso es más o menos como la parte del feedback que obtenemos de los distintos ángulos, ¿no? Y después tenemos una más, que me olvidé, una cuarta opción de feedback más, trabajamos con un POM que se llama Product Operations Manager, que en realidad el Product Operations Manager recopila feedback de los clientes directamente. Entonces el Product Marketing, y a veces también va a redes sociales, y se fija si alguien dice algo, hacen como el listening de redes sociales, y si alguien dice algo bueno o malo del producto, recopila entonces ese feedback, las palabras textuales de esa persona o de ese cliente, y me lo comparten a mí una vez al mes, o con determinada frecuencia, ¿no? Entonces, tengo un montón de input, ¿no? Y eso sumado a la sugerencia de cambio, al AJA que mencioné antes también de sales y demás, es como que tengo un montón de puntos de feedback de distintos lugares, ¿no? Si eso te parece más o menos que respondí. Perfecto, Romy. Excelente, sí, sí, muy bien, todas muy bien respondidas. No, igual es una charla como para que se puedan abrir un poquito también los que están acá, ¿no? Y se animen a preguntar. Si te parece, estos últimos 15 minutitos abrimos a la audiencia. Dale. Para que empiecen a preguntar. ¿Les parece? Conozco Feliz a de varios, yo responder. podría nombrar, pero No los pongas los en voy el a spot. poner Claro, claro, claro. ¿Alguno o alguna persona que quiera hacerle una consulta a Romina? ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que quieran saber de ella, de su trabajo en el día a día? Pueden escribir ahí por el chat, ¿eh? No hace falta que coloquen. Carolina dice, excelente la charla, chicas. Bueno, Gracias, Carolina. Romina. Sí, yo feliz de responder la pregunta que quieran, tenga que ver con, con este tema, con Agile O no, o claro. algún otro tema sobre LinkedIn, sobre, no sé, Silicon Valley, las empresas de tecnología acá en Estados Unidos, sobre Florida también, tal vez en menos porque hace 2 Claro. meses, 3 meses que me mudé, así que... ¿Ya están trabajando presencial, Romy, o todavía no? Algunas personas están volviendo muy, muy, Sí, muy de a poquito a las oficinas. está Todavía hay bien. un mandato, por ejemplo, LinkedIn tiene oficinas en Nueva York, bueno, en Silicon Valley, o sea, en San Francisco, en Sunnyvale, pero hay un mandato de usar máscaras adentro de las oficinas. Entonces, con ese mandato, mucha gente decide no ir a la Claro. oficina y quedarse en su casa, ¿no? Y cuando vas tenés que hacer como una Sí, reserva, sí. así que no es tan sencillo. Y la gente, incluso Claro, todavía, a ver, hay gente que está yendo, ¿no? Pero muy, muy poquita, será, no sé, el 5% de todos los que claro, están. claro. Así que, de Me a poquito. imagino. Sí, sí, es una situación complicada. ¿Vale? Sí. Una Sí, pregunta. eso que están yendo mejor las cosas, ¿no? En cuanto al virus y demás. Sí, obvio, obvio. Sí. Ujú. Tengo una pregunta acá para Romina. ¿Sí? Dale, Eh, vale. no, ahora voy a poner en aprietos esta situación acá, me parece. A ver. En la metodología tradicional de proyecto y metodologías ágiles. Vos igual ya estuviste mencionando, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos que vos ves como más a favor entre la metodología tradicional y, bueno, y la incorporación de metodologías ágiles? ¿Con qué puntos te quedás de cada uno? Sí. Oh, Es difícil. es difícil, ¿no? Porque un poco lo fui diciendo, fui dando algunas pistas. De las metodologías ágiles me quedo definitivamente con el hecho que vas iterando, que podés ir cambiando el rumbo con facilidad, e ir cambiando las prioridades con mucha más rapidez
que las metodologías tradicionales, ¿no? O sea, los proyectos, de hecho ya no sé cuántos equipos de desarrollo deben trabajar con metodología tradicional, porque hoy en día es imposible, salvo que creo que la única manera es cuando haces algo muy puntual y necesitas, decís, tengo tanta plata, voy a hacer esto, y lo haces el outsourcing, ¿no? Me parece que es la única manera en la que lo haces de esa manera, si no, definitivamente perdés plata, digamos. No creo, nunca, o por lo menos son muy pocas las oportunidades en las que podés hacer algo en tiempo, con la calidad. O sea, yo también recibí la certificación de como PMI, del PMI, como PMP, hace muchos años atrás, y la verdad es que una de las cosas que se habla como parte del PMP es que nunca podés tener las 3 variables: calidad, tiempo, el triángulo que tiene todas esas variables. Entonces, si vos querés un proyecto con todas las funciones, y el scope, ¿no? Es la tercera. Si querés un proyecto con las mismas características, con el mismo scope, generalmente o te va a salir más caro que lo que vos pensabas, o no lo vas a hacer en el mismo tiempo. Entonces siempre alguna de esas variables nunca va a coincidir, o por ejemplo tiende a no coincidir, ¿no? Y aparte la realidad es que ya vieron, hoy las empresas, por ejemplo, si miramos no solo LinkedIn, ¿no? Pero no sé, Facebook, digo, me refiero a todo su paquete, ¿no? Instagram, WhatsApp, Facebook y todos los otros productos que tiene. No sé, Snapchat, TikTok, ¿no? TikTok apareció de un día para otro y en un año ganó no sé cuántos miles de millones de usuarios. La rapidez con la que todo se mueve hace que en software hacer un proyecto de alcance cerrado con tiempos y fechas cerradas, para mí es impracticable. Todo el feedback que vas recibiendo no tenés manera de introducirlo en ese ciclo, ¿no? Entonces para mí es, por un lado, pero la única ventaja que diría que tienen los proyectos cerrados o con fecha o tradicionales es que tenés una fecha, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no? Siempre estás con Agile haciendo un poco el trade-off de, pero no, saca un poco el alcance, y como no llegamos, tengo que siempre estar negociando qué cosas sacás, qué cosas ponés, etcétera, etcétera, y nunca tenés un alcance cerrado hasta que no llegas al día transpirado con la última gota diciendo llegué y plantás la bandera, ¿no? Es así, digamos. La ventaja de tener una fecha es esa, que sabes cuándo llegás, pero la verdad es que no es realista tampoco, ¿no? Por eso, qué sé yo. Para mí, el Agile, el approach de hacer todo más ágil, tiene un montón de beneficios. Pero bueno, tiene eso, ¿no? Que se va deslizando un poquito el alcance y casi es difícil llegar a la fecha que inicialmente planteaste. Veo que hay una pregunta de Carolina también. Sí, Romy, ¿querés que te la diga? Dice, Dale, a mí dale. me gustaría consultar cómo manejan la parte de calidad con la agilidad, independientemente de la priorización de los bugs, antes de tomar una nueva funcionalidad para dar una mejor experiencia a los usuarios. ¿Qué tipos de pruebas realizan? ¿Cómo llevan a cabo las demos, UATs? ¿Y cómo manejan la automatización? Excelente pregunta, súper completa, porque tiene un montón de partes esta pregunta. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, algo interesante es que LinkedIn no tiene QA, les debo decir. No tenemos QA, pero tenemos un equipo que se llama UEPE, que básicamente significa eso: te hacen como una prueba end-to-end, de principio a fin, de una funcionalidad antes de que la lances, ¿no? Y te reportan bugs y qué sé yo. No es exactamente QA, porque lo que testean ellos es parte de la experiencia de usuario y temas de usabilidad, por ejemplo, ¿no? Si es legible, no es legible, si se ve para personas que tienen visión reducida, etcétera, etcétera. Todo temas de usabilidad también, no solamente, y accesibilidad. Usabilidad y accesibilidad. Pero también, obviamente, haciendo ese test, muchas veces pescan bugs, digamos, ¿no? Detectan bugs también. Eso lo hacemos una vez que ya estamos por lanzar el producto. Pero ¿qué hacemos en los distintos ciclos? Antes de cuando hacemos un sprint planning, hacemos un review, ¿no? O sea, hacemos una demo antes de cada sprint planning de lo que se hizo en el sprint anterior. Esa demo, yo como product manager siempre la observo,
y les doy mi feedback, si me parece que está ok, todo bien, o si hay que volver y la agregamos a este sprint planning de vuelta y le hacemos los tweaks que haga falta, ¿no? Y después tenemos una tercera parte que es, lo llamamos bug bash. Armamos una sesión con todos los ingenieros del equipo, yo incluida y otros cross-functional team members, o sea, por ejemplo, la persona que antes les dije, el POM, el Product Marketing Manager, todos, estamos todos haciendo el bug bash, el equipo de ingeniería arma los test cases y vamos todos sobre el documento cargando las cosas que encontramos. Y una vez que terminamos de cargar y hacemos toda esa sesión, vamos revisando uno por uno, y desde el lado de producto yo reviso uno por uno y les digo si me parece que es un blocker, no es un blocker, si me parece que es baja prioridad, si me parece que es un bug o no, si me parece que es un product enhancement, o qué tipo, digamos, de issue es, ¿no? de artifact. Así que así es como lo vamos haciendo, sprint sobre sprint, pero sobre todo hacemos un bug bash completo, así con todo el equipo, como les decía, también muy cerca de hacer el lanzamiento, antes de ponerlo en producción. Y después la otra forma que hacemos es muy estadística, si se quiere, ¿no? Más bien tenemos una forma de hacer, por la escala de LinkedIn, imagínense que tiene 800 millones de usuarios, cada vez que lanzamos algo, si se rompe algo es una explosión. Se rompe todo, recibimos llamados, esa noche no duermo, más o menos. Pero lo que hacemos es, trabajo con el ingeniero de producto que va a poner eso en producción, en armar lo que se llama un ramp plan. Un ramp plan significa empezar a hacer el release por partes. Por ejemplo, hago el release al 5% de la población de los miembros de LinkedIn, al 25%, al 50%, al 75%, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, dependiendo del nivel de riesgo, tenemos como un framework de cómo vamos a hacer el lanzamiento, cuántos días mantenemos entre, no sé, el 5% de ramp o al 25% de ramp. Si es muy alto riesgo, hago un ramp de un 1%. Lo dejamos ahí por una semana, vemos si funcionó bien, si no hubo ningún reporte, etcétera, etcétera, y ahí les doy el ok para seguir haciendo el ramp al 25, 25, etcétera, etcétera. Si es muy bajo riesgo, hacemos 1%, 50, 100, así. Cuando es un bug fix, va directo a producción, el bug fix, no pasa por ramp plan y demás. Así que cuando vamos haciendo estos ramps, yo miro los reportes, no solo más allá de los bugs y demás, miro un reporte para ver las métricas que se mueven. Porque, por ejemplo, si yo estoy lanzando algo que está afectando las sesiones de usuario, lo tengo que sacar inmediatamente. Tengo que hacer un deramp y bloquear ese posteriores ramps, ¿no? Así que todo es un balance fino entre entender cómo está impactando el resto del ecosistema y detectar bugs, ¿no? Y en cuanto a la automatización, tenemos test automatizados, una gran parte de decir este código está completo es además los test de integración, ¿no? Y el coverage que tiene que tener lo deciden los ingenieros de producto, los que están en el equipo, ¿no? Si tiene que ser 75, 80%, 90%, etc. Espero haber respondido más o menos todos los... Sí, los muchísimas aspectos. gracias, dice Carolina, por tu respuesta. Romy, muchas gracias, la verdad. Vamos con la última preguntita y después yo tengo dos más y ya terminamos. De Gabriela, que dice que le gustaría consultar cómo se trabaja en Agile cuando tienen fechas de entrega determinadas y quizás toca justo cuando, por ejemplo, está Navidad, Halloween, bueno, Día de la Madre, etcétera, ¿no? Sí, nosotros no tenemos esas fechas, pero siempre hay alguna fecha en particular que, como les decía, tenemos que lanzar sí o sí en determinada fecha por algún motivo, por lanzamiento de producto, porque está anunciado, etcétera, etcétera. Como les decía antes, hacemos un poco el planeamiento hacia atrás, ¿no? Es decir, tenemos esta fecha de lanzamiento, entonces, ¿cuáles son los milestones que tenemos que cumplir en determinados sprints, ¿no? Y lo que sí hacen, algo que no mencioné antes, que sí hacemos con los ingenieros de soporte, es entender todo el secuenciamiento de tareas.
y cuáles son las dependencias. Porque, en especial cuando hay una fecha determinada, las dependencias con otros equipos te pueden romper el proyecto. Digo por experiencia, porque cuando se te cae una dependencia, ya no tenés con qué darle. Por ejemplo, a mí ahora me pasó que un equipo con el que tenemos una dependencia tuvo que repriorizar otras cosas, y nuestro proyecto se cayó. Y no tuvimos con qué hacerlo, y tuvimos que repriorizar nosotros también, ¿no? A veces parte del Agile es eso, es saber cómo manejar, estar seguro de que involucraste a los equipos que hace falta, y que las dependencias se van a hacer antes de que cuando vos te toque determinado trabajo que cumplir a determinada fecha, ¿no? Algunas de esas cosas hay que hacerlas un poquito más a lo tradicional, armar el secuenciamiento y hacer el breakdown de tareas, porque si no, después cuando metes eso en Jira, no sabes qué cosas van a ir primero y qué cosas van a ir después, ¿no? Así que un poquito de ese lado. Tal Espero cual, que se tal haya cual. entendido. Sí, perfecto, dicen muchísimas gracias, Romy. Acá tenés un saludo especial de Flavia Álvarez, que lo escribe Oh. Carlos. Bueno, después léelo tranquila, ¿sí? Dos preguntitas más y ya terminamos, Romy, si te parece, y lo que vos quieras decir después, ¿sí? Dale. Son dos preguntitas mías sobre cuáles serían tus siguientes pasos en tu desarrollo profesional dentro de lo que es la agilidad, y qué te gustaría dejarnos como reflexión de todo esto, ¿no? Qué pregunta. Soy mala, ¿no? ¿Podría ser, vos decís que podría ser periodista? En vez de ingeniera, podría Sí. ser, ¿no? Uy, siguientes pasos. Creo que a mí como product manager me motivan los Ujú, proyectos interesantes, y claro, desafiantes, ¿no? A veces lo desafiante es enemigo de lo ágil en algunas exacto. oportunidades. Pero son divertidos tener desafíos interesantes, Ujú, no solo para mí desde el lado de productos, pero también para el lado de los ingenieros, ¿no? Me gusta que el equipo esté motivado, que el equipo le guste lo que está haciendo, y creo que en base a las características del producto, a veces el equipo se ve un poco más motivado y tiene más ganas de dar ese plus adicional, ¿no? Es eso, trabajar yo creo que mi siguiente paso tiene que ver con algunos proyectos mucho más grandes, a nivel de características, y un poco más, tal vez incluso fuera del lado del espacio de advertising, ¿no? Mucho ujú. más adelante. Y bueno, también tengo algunos side hustles, como lo llaman acá, como algunas actividades más del lado de emprendedurismo, que me interesa mucho también, así que desde el lado de producto creo que eh, el lado de emprendedurismo, como acá lo llaman entrepreneurship, también es interesante mantener el costado ágil, ¿no? Porque cuando estás arrancando una empresa, si no sos ágil y querés hacer todo muy al pie de la letra, no subsistís. tenés que aprender y seguir adelante, ¿no? Así que si tengo que dejarles algo así como de reflexión, creo que parte de lo que amo también de Agile y de trabajar en producto y demás, es la parte del continuo aprendizaje, ¿no? Una de las cosas que tomamos siempre religiosamente después de cada sprint es el retrospective, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió tan bien? ¿Qué puedes hacer mejor? ¿Cómo puedes ayudar a tus compañeros? ¿No? Esa parte colaborativa, y esa parte de aprendizaje. Y creo que, a los que les cuesta más Agile son a las personas a las que les cuesta aprender, ¿no? A las que se resisten al cambio, ¿no? Y creo que tenés que te vas a dar un montón de cachetazos y muchas cosas, hay que estar acostumbrado, ¿no? Que falla, seguís adelante, levantás la cabeza y seguís, ¿no? Yo siempre lo dije en otra charla anterior también, creo que ese es mi motivo de vida, es vivir aprendiendo, ¿no? Si uno se equivoca y tropieza, te levantás y seguís caminando. Y con Agile es así, y en productos así, bueno, así es como uno en ingeniería también produce bugs, ¿no? Se equivocó, o a veces ciertas condiciones no eran las que uno esperaba, y bueno, aprendés, ¿qué fue no solamente lo reparás, sino que ahora tenés algo nuevo con cual afrontar los nuevos desafíos, ¿no? Así que, bueno, eso, nada, sigan aprendiendo,
sigan estudiando y tómense la vida así, ¿no? Si se equivocan un día no es el fin de nada, sino todo lo contrario, es el principio de un nuevo capítulo. Así que Exacto, espero Rom. que les haya resultado útil. Sí, acá ya están todos los mensajitos, excelente charla, muy enriquecedora, muchas gracias. La verdad que súper Gracias a atenta, todos. Romy. Muchas gracias por responder cada pregunta, incisiva de parte mía, y cada pregunta de la audiencia también, de Vale, excelente mensaje y charla, un gusto. Bueno,